Para llegar a un parto, como a lo mejor se lo imaginan natural, tiene que haber un proceso de preparación. El término humanizado se refiere al humanismo, es decir, a que nosotros acompañemos un parto desde la empatía. Tenemos que recordarle a la mujer que la que va a parir, pues es ella, y que yo, personal de salud, la voy a acompañar en su proceso, pero yo no voy a hacer el trabajo, es ella la que lo va a hacer, ¿no? Doctora Ana Laura Juárez, médico especializada en ginecología y obstetricia. Es fisiológico porque yo espero que tu mujer liberes tus propias hormonas. Yo no utilizo hormonas artificiales. Deja de ser fisiológico en el momento en el que yo hago intervenciones y entonces se convierte en parto medicalizado. Tu cuerpo lo sabe hacer, tu cuerpo, tus células, tu pelvis, tu bebé lo va a saber hacer. A la que hay que convencer es a tu mente. Hola, te doy la bienvenida al podcast de El Poder de la Lactancia Materna, un espacio en donde exploramos la lactancia, el puerperio y todos los aspectos relacionados con esta hermosa etapa de la vida. Soy Natalia Quintero, tu anfitriona, y te doy las gracias por estar acá acompañándonos viendo este episodio. En este video tengo una invitada muy especial a quien admiro mucho su trabajo y es una persona valiosísima. Lo digo así porque tiene tanto conocimiento y puede ayudar a tantas mujeres en el parto que ojalá y ella pueda hacer que su mensaje, su práctica, sea copiada por muchos otros doctores. Ella es la doctora Ana Laura Juárez. Hola doctora, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Ay, gracias por estar acá, por aceptar la invitación, porque lo que nos vas a compartir es valiosísimo, tanto para las mamás o mujeres que nos están escuchando, como para los profesionales de la salud. El tema en específico que vamos a tratar es el impacto que tiene el parto en la lactancia. Y la doctora Ana Laura, es ginecobstetra, pero bueno, ella es mamá. Siempre me gusta mencionar que son mamás cuando lo son, porque eso hace que tengamos como una conexión más especial entre mujeres. Ella es mamá, también ha estudiado la carrera de ginecobstetricia, es dula, y ha estudiado una cantidad de diplomados, cursos alrededor del parto respetado, el parto humanizado, parto en agua. Ella nos va a aclarar muchas dudas acerca de lo que es el parto y lo que las mujeres deberíamos tener en mente como un parto anhelado, que sea gratificante y que sea bastante recordado por las cosas positivas. Así que gracias Ana Laura por estar aquí, por aceptar la invitación. Gracias a ti por la presentación y pues me da mucho gusto estar aquí contigo. Sí, no sé si me faltó mencionar algo más. También que trabajas en el hospital de León, ¿verdad? Así es, estoy en mi práctica es en institución pública aquí en México, en el estado de Guanajuato, en la ciudad de León, y también tengo mi práctica privada y bueno, en ambos lugares la práctica con respecto a los nacimientos es totalmente con el enfoque humanizado. Que es maravilloso. Yo cuando te escuché en una presentación que hiciste, es maravilloso escuchar que una persona ginecobstetra apoye este tipo de parto fisiológico humanizado. Es lo que realmente las mujeres estamos pidiendo así a voz, a gritos, para que esos partos sean cada vez más respetados, humanizados, fisiológicos, y sus bebés tengan la oportunidad de experimentar todo este proceso desde el minuto que nacen, que es maravilloso para que lo tengan en su mente, en su impronta, en todo. Mejor dicho, vamos a empezar a hablar. Sí.
Bueno, hablemos primero de las expectativas versus las realidades que se están presentando actualmente con respecto al parto. ¿Qué crees que está pasando? ¿Por qué la expectativa que tenemos las mujeres en el parto no coincide con lo que estamos viviendo y que ahora en unas tasas muy altas, pues terminamos en la mayoría en cesárea? ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Fíjate que yo creo que en gran medida es por el desconocimiento de la propia mujer con respecto a lo que va a implicar el proceso de nacimiento. Es decir, la mujer a lo mejor tiene en mente de, pues yo ya estoy embarazada, pues lo que sigue es que nazca mi bebé y pues yo estoy buscando un parto natural, ¿no? Como pues, lo conoce la mujer Ujú, y ya. O sea, es como, me embaracé y voy a tener un parto. Y no va más allá de, bueno, ahora, ¿cómo vas a querer tener ese parto? Porque a lo mejor la idea es, pues me va a salir un bebé por vía ujú. vaginal y voy a tener a mi bebé conmigo y ya es todo, ¿no? O sea, es como, a lo mejor es la forma en que tenemos la imagen de que va a ser así. Y además de que si en un punto dado el médico que me atiende o el prestador de salud me dice al final del embarazo, oye, no vas a poder tener un parto vía vaginal, va a ser cesárea pues, porque así va a ser, y entonces la mujer no cuestiona, y entonces de tener esa imagen de que iba a ser algo muy natural, resulta que acabaste en una cesárea, pero que si tu prestador de salud te lo ofrece es porque es lo mejor, ya no cuestionaste nada, ¿no? Entonces, creo que en gran medida es eso, es el desconocimiento de las mujeres, de Sí. saber que para llegar a un parto, como a lo mejor se lo imaginan natural, Ujú, tiene que haber un proceso de preparación, porque yo siempre les digo, aunque el cuerpo está hecho para parir y así está formado y la naturaleza es sabia y tu cuerpo está hecho para parir, la realidad es que a través de la historia, con todo lo que ha pasado gracias a que entra el modelo medicalizado, a que entran los médicos, se dejó de ver el proceso que te va a llevar a ese nacimiento vaginal, que ya. implica que te prepares no solo físicamente, también te tienes que preparar emocionalmente. Tienes que conocer que va a ser un proceso muy intenso el nacimiento, ¿no? No es como que estoy aquí embarazada y ahorita estoy aquí al siguiente minuto con mi bebé, sino que va a ser todo un proceso en el que para que tú lo puedas vivir de una manera positiva, que tú digas, estuvo bien padre mi parto, ¿no? Que Ujú. ya quiero volver a parir, tuviste que haberte preparado. Tú tienes que saber que existen diferentes formas de nacimiento vaginal. No todo lo vaginal es natural, no todo lo vaginal es fisiológico, no todo lo vaginal es respetado. Entonces, Ujú. desde que desconocemos a lo mejor estos diferentes términos y formas de nacimiento, pues eso hace que la expectativa que tú tenías de un parto natural, pues en un momento a otro cambie y entonces ya dices, bueno, pues tuve cesárea, pero fue lo mejor para mí. No, ya no cuestionaste todo eso. Entonces creo que eso es lo que está pasando. No nos Sí. preparamos para el nacimiento y entonces pues tu expectativa cambia totalmente de un momento a otro, ¿no? Claro, y también quiero agregar que posiblemente las mujeres estamos creyendo en que si tenemos un embarazo y estamos yendo a controles con el ginecólogo, estamos creciendo la confianza en la relación, pues claro, confiamos ciegamente en lo que el profesional de salud sabe acerca del proceso, porque es verdad que las mujeres cuando tal vez llegamos a nuestro primer embarazo, pues sí, sabemos que son 9 meses, pero no sabemos en detalle qué es lo que va a pasar, qué puede Exacto. pasar. Entonces vamos aprendiendo en el camino y la fuente principal que tenemos para preguntar es el profesional de salud. Exacto. Ujú. Entonces llegamos al punto en que entregamos casi que no es la responsabilidad de que es nuestro parto, se la entregamos al médico y le decimos, es mi parto, pero por favor haz lo tuyo. Sí. Justo así, ¿no? Y entonces le agregas
que a lo mejor tu prestador de salud también tiene una idea muy diferente de lo que es un parto natural o un parto fisiológico a lo que ese médico tal vez aprendió, hablando de que sea el médico que quien te va a atender, pues Claro. entonces es como están en cosas distintas, ¿no? Yo confío en lo que tú me digas, prestador de salud, y yo, prestador de salud, conozco una forma de acompañar el nacimiento tal vez nada más, y entonces pues estoy dando también una información a lo mejor que no es ya del todo actualizada, ¿no? Y entonces si tu Claro. mujer no lo conoces, confías ciegamente y al final terminas haciendo lo que yo te digo que es lo mejor para ti. Sí, exacto. Yo creo que la clave es cuestionar, cuestionemos para que tanto los profesionales como nosotras salgamos todos beneficiados, cuestionemos para que avancemos hacia un parto humanizado, respetado. Bueno, doctora Ana Laura, hablaste acerca de la historia. Cuéntame a través de la historia, o sea, yo pienso que antes era fácil o no fácil, pero pues era más llevadero el parto, se dejaba a la mujer que avanzara en su proceso, pero ¿crees que en la historia ha sido eso traumático o ha sido eso beneficioso para las mujeres? Porque llegó la medicina y claro, empezó la instrumentalización del parto. Pero en la historia es terrorífica con respecto al parto o es beneficiosa en cuanto a que es gratificante y se vivía de una manera gozosa. Mira, ahí lo que ha pasado a través del tiempo es que antes las mujeres, haz de cuenta que vamos a poner un límite de tiempo, ¿no? Ujú, Antes, sí, antes de que surgieran los colegios médicos y después de que surgieron los colegios médicos. ok. Esa es la realidad, ¿no? Antes de eso, las mujeres eran acompañadas pues por otras mujeres, ¿no? Las parteras. Las Ujú, parteras las acompañaban, era parte de un proceso fisiológico. Estás embarazada, no estás enferma, es parte claro. de un proceso reproductivo, entonces el momento del parto era, pues es algo normal, ¿no? No tenemos por qué pensar que es algo malo o que te va a suceder algo malo. Ujú, Entonces te acompañaban otras mujeres, era un proceso en el que era hasta como festejar, ¿no? El estar ya en el proceso del parto, se permitía que fuera muy natural a su ritmo cada mujer. Todo lo que cuando llega los colegios médicos, pues surge esta parte de, o sea, se empieza a ver el embarazo como si fuera una enfermedad, ¿no? ujú, Entonces, cambia totalmente esa concepción de una mujer embarazada. ¿Por qué? Porque la realidad es que también antes de surgir los colegios médicos, pues había mucha muerte materna, mucha mortalidad. ya. Entonces surge el colegio médico o los colegios médicos y entonces ahora decimos, no, pues es con la intención de disminuir esas muertes maternas. Y claro que el objetivo era ese, lo que platicábamos en algún momento, ¿no? No es como Sí, que lo quieras hacer a propósito para dañar a alguien. En su momento, las intervenciones que se empezaron a hacer fueron pensando en que esa mortalidad disminuyera. El problema fue que nos fuimos al otro extremo. ¿Por qué? Porque entonces empezamos a ver a todas las mujeres embarazadas como mujeres que estaban en un proceso de enfermedad y entonces empiezan a haber intervenciones porque si estás enferma, yo médico te voy a curar, ¿no? Y claro. entonces la mujer empieza a entregar todavía más como, pues no, yo no debo hacer nada, casi, casi, ¿no? Yo vengo a que me saquen al bebé prácticamente, ¿no? Y entonces más y más intervenciones, medicamentos, ahora ya empieza a ver el corte, la episiotomía, y luego ya empiezas a usar medicamentos artificiales para acelerar el proceso. Y entonces todas esas intervenciones hacen que con el tiempo, y incluso decimos a través de los siglos, el parto deja de verse como algo que se goza y Claro. que puede ser un proceso bonito, que se disfrute, que la mujer esté en compañía de otras personas, de otras mujeres, y entonces se empieza a verlo como algo traumático, ¿no? Porque pues vas a estar en una cama, porque duele horrible,
porque estás sola en una cama de hospital, porque cómo vas a estar con alguien en el proceso, solo el que debe estar es tu médico, ¿no? Entonces, claro que con el tiempo, las mujeres ahora lo único que tienen en la mente es que el proceso es algo traumático, es algo feo, ¿no? Entonces ahí también viene nuevamente la parte de por qué el prepararte, porque inevitablemente, yo les digo siempre, inevitablemente a la mujer que tú le preguntes, ¿cómo tú a qué asocias el parto? Y te van a decir a dolor, a que sufre, a que está mucho tiempo en un hospital. O sea, no lo ven, no tienen en la mente la mayoría de las veces como esa parte de decir, ay, qué bonito fue su parto, fue algo que podría repetir y me dieron a mi bebé. No, ¿verdad? Lo asociamos solamente a cosas negativas. Entonces, a través de la historia eso es lo que ha pasado. Hemos ido haciendo que la imagen de un parto ahora sea muy traumática. Y yo lo veo incluso cuando yo doy pláticas, por ejemplo, a veces veo las caritas, ¿no? Cuando yo les hablo del parto y mira que lo fisiológico, y veo expresiones a veces como de, ¿cómo puedes decir que eso es algo bonito, no? Justamente porque traemos toda esa mentalidad de que lo asociamos a algo mal, algo negativo, sufrimiento, dolor, que a lo mejor te van a quitar a tu bebé, que vas a estar sola, que no puedes comer, que no puedes tomar agua. Todo eso tenemos que trabajarlo con la mujer desde el momento del embarazo. Sí, es verdad. Y también quitar tantos mitos, porque esas creencias, esos mitos que estás mencionando, son limitantes para las mujeres. Son es como en la vida, hay algo tan hermoso que quedé embarazada y que voy a tener un hijo, pero ay, lo más terrible que me va a pasar es el parto. Creo que ese mensaje tenemos que cambiarlo, tenemos que abonar a lo que es positivo, a una experiencia positiva, que puede llegar a ser muy positiva para la mujer y para el bebé. Pero me gustaría, antes de continuar hablando con respecto como ya algo más específico del parto, me gustaría que nos aclarara ciertos términos porque para que no se presenten a confusión y porque también hay muchas mujeres que están viendo este video que muy seguramente están en su primera experiencia. Entonces, para ayudarles a quitar esas creencias y esos mitos, vamos a hablar de las definiciones, porque hablábamos de parto vaginal, ¿cierto? Y tú mencionabas que habían muchas maneras de parto vaginal. Entonces, cuéntanos. Yo conozco pues que es natural, que también puede ser medicalizado, que también puede ser con muchos instrumentos, como muy instrumentalizado, como se dice, pero danos como la diferencia en todos estos partos vaginales. Ok, sí creo que es fundamental como comentas porque también actualmente se presta como a confusión usar los diferentes términos Ujú. y entonces sí, las mujeres pues ahora van más confundidas, ¿no? De ya no sé qué quiero un parto humanizado o quiero un parto fisiológico o ya no sé ni qué es lo que quiero, ¿no? Entonces Sí, vamos a empezar, a mí me gusta como empezar de lo general y ya vamos a lo particular. Entonces, vale. el primer término que es importante aclarar ¿es parto humanizado o no? Ujú. Porque algunos dicen, pero pues sí, todos son humanizados porque somos humanos, ¿no? Incluso hay mucha gente que pues sí, no está de acuerdo con el término, ¿no? No, es que no es un parto humanizado, es un parto respetado. Sin embargo, el término de humanizado no se refiere al hecho de que sean humanos. El término humanizado se refiere al humanismo, es decir, a que nosotros acompañemos un parto desde la empatía con la mujer que está en el proceso del parto, del nacimiento, vamos a hablar, ¿verdad? Del Vale. nacimiento. Entonces, realmente el término parto humanizado, al menos desde mi punto de vista y por lo que he revisado, es totalmente correcto, ¿no? Y Ya. es eso, el parto humanizado es el modelo de atención que debería ser para todas las mujeres, y ahí podemos decir que incluso no solo el del parto vaginal, sino el nacimiento debe ser humanizado. ¿A qué vamos? Que también tendríamos que hablar de que la cesárea también se tiene que humanizar, ¿no?
La cesárea también tiene que ser acompañada desde la empatía y desde entender que en aquellas mujeres que va a ser necesaria, que van a ser la menor cantidad, tiene que ser un proceso en el que realmente nos preocupemos por el estado emocional de esa mujer que está acostada en una cama de quirófano, ¿no? Hablando de la cesárea. Sí. Entonces, el nacimiento, en este caso ahora hablando del parto vaginal, entonces sí es un parto humanizado. Queremos que la mujer recobre ese protagonismo, que a lo mejor suena muy trillado porque así lo encontramos en todos lados, ¿no? Parto humanizado, la mujer es la protagonista, pero es que realmente es así. O sea, tenemos que recordarle a la mujer que la que va a parir, pues es ella, y que yo, personal de salud, la voy a acompañar en su proceso, pero yo no voy a hacer el trabajo, es ella la que lo va a hacer, ¿no? Yo voy a estar pendiente de que su proceso sea normal y que entre en la normalidad sin acelerarlo, y que ella es la que me va a decir a mí, oye, ya no quiero esto, ya no me quiero parar, quiero moverme, quiero entrar al agua, quiero comer, quiero hacer lo que ella necesite, ¿no? Quiero aquí a mi familiar, quiero gritar, lo que ella necesite. En eso hablamos de un parto humanizado. Ella es la protagonista y ella es la que decide. Ahora, ese es un parto humanizado. Y los sinónimos serían respetado, Ya. amigable, que son términos pues que podríamos decir que hacen referencia a esto, ¿no? Respeto en tus decisiones, en lo que tú quieres, el amigable pues con empatía, te atiendo con esa empatía, como amigos, ¿no? En un ambiente de confianza en el que tú eres la que está pasando por el proceso y yo estoy contigo, te estoy observando, yo les digo, te estoy viendo a ti y sé que tú estás pariendo y te acompaño desde el respeto. Entonces, ese sería un parto humanizado. Ujú. Ahora, el parto humanizado de manera ideal, además de acompañarlo desde la empatía, debería ser un parto fisiológico. Ya. ¿Qué significa entonces un parto fisiológico? Justamente, pues que fisiológicamente lleva un tiempo cada una de las partes de ese proceso, ¿no? Entonces, es fisiológico porque yo espero que tu mujer liberes tus propias hormonas. Yo no utilizo hormonas artificiales. Yo espero que tu dilatación del cérvix se dé a su ritmo. No tengo tiempos estrictamente hablando, como lo hacemos cotidianamente, de 1 hora, 1 centímetro por hora, y si no, ya es un parto que ya no va a salir. No, eso ya no debería existir, ¿no? Ya no es así. Entonces, fisiológico es, espero que el proceso sea normal, que tu bebé haga sus movimientos a través del canal de parto a su ritmo y a tu ritmo. Te mueves como tú lo desees porque tu cuerpo te va a ir diciendo cómo hacer esos movimientos. No te quito el dolor porque el dolor es parte de ese proceso fisiológico. Ese dolor estimula liberación de hormonas en tu cuerpo que van a favorecer todo, desde que puedas transitar el proceso mejor, porque a la vez que liberas esas hormonas que te generan dolor, también liberas hormonas que te permiten tener cierta analgesia. Son tus analgésicos naturales. Entonces no te lo voy a quitar, vamos a favorecer que transites ese dolor que es parte del proceso, de tal manera que tú estás preparada para transitarlo y vas a llegar hasta el nacimiento, que además va a ser en la posición que tú desees, a su tiempo, y una vez que nace tu bebé, lo dejamos contigo, contacto piel con piel para establecer el vínculo inmediato. No hacemos cortes de cordón inmediato porque no hay urgencia por cortar el cordón. Entonces, ese es un parto fisiológico. Entonces, de manera ideal debería ser humanizado porque te estoy respetando en tiempos, fisiológico porque no te estoy haciendo intervenciones, y puede ser medicalizado cuando por alguna razón tú tienes que hacer alguna intervención. Por Ya. ejemplo, utilizar oxitocina artificial, por ejemplo, romper la bolsa, que de manera ideal no deberíamos hacerlo, debería ser de manera espontánea. Entonces, esa es otra intervención. Episiotomía, que no deberíamos realizar porque muy pocas mujeres la van a necesitar. Si dentro de ese proceso fisiológico yo permitiera que el bebé solito saliera,
las mujeres no necesitan que yo le haga un corte. Entonces, deja de ser fisiológico en el momento en el que yo hago intervenciones. Y entonces se convierte en un parto medicalizado o intervenido. Y ahí también entraría, por ejemplo, lo que decías, ¿no? De los forceps, por ejemplo, es otro tipo de intervención. En la ventosa, que también es otro tipo de intervención, porque voy a sacar al bebé. Ahora yo les digo, el parto de manera ideal debería ser fisiológico y un bajo porcentaje va a requerir alguna intervención. Ok. Entonces, es importante decir que no deja de ser humanizado, pero ya no es fisiológico, porque al final sí estoy interviniendo. Ajá, entonces, cuando llega a ser necesario, claro que hay que utilizar esas intervenciones que al final de cuentas decíamos que cuando surge la medicina, pues es también para justamente esas mujeres que morían porque no se les podía hacer nada, pues que ya no pase, ¿no? Entonces, Claro. incluso podríamos decir que entonces el que tú no hagas a tiempo una intervención que realmente esté justificada, ¿no? Y que tú no la hagas, eso entraría también en el que no sea un parto humanizado. Ajá, porque no atendiste la urgencia, por ejemplo. Entonces, por Ya, eso puede llegar a ser como confuso los términos, pero claro. realmente todos los partos, todos los nacimientos deberían ser humanizados, todos. La mujer es la que toma la decisión, yo le explico cómo es el proceso y ella me dice qué quiere. Yo le Ya. explico por qué necesita una intervención y ella me dice si está de acuerdo o no. Pero yo le expliqué y ella me autorizó que yo lo hiciera. Entonces, ahí entraría otro término que a lo mejor no nos vamos a extender, pero entonces viene la parte de la violencia obstétrica, ¿no? Porque Ay, sí. entonces el problema, y yo les digo que siempre se tienen que hablar de los dos porque es inevitable, porque entonces cuando tú empiezas a hacer intervenciones que no están justificadas, entras entonces en que violentamos a la mujer y deja de ser totalmente un parto humanizado. Y también la otra parte, puedes tener un parto vaginal y puedes haber tenido un parto fisiológico, pero en el que no acompañaste a la mujer, en el que no viste sus necesidades. ¿A qué voy? Yo te ofrecí todas las herramientas para transitar tu parto sin hacer intervenciones, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Y tú me dices, ¿sabes qué, Ana Laura? Ya no hay forma de que yo siga mi proceso sin un analgésico. Tengo demasiado dolor, no puedo seguir. O sea, ya todo lo que me hiciste, me metiste al agua, me diste masajes, me pusiste música, todo, pelota, ya no puedo. Entonces, el que yo no te ofrezca esa alternativa, pues cae en lo mismo, ¿no? No es como ahora me empeño en que no, tiene que ser tu proceso así, porque eso es lo fisiológico. No, porque entonces ahí el no ofrecer esa última alternativa, pues hace que deja de ser humanizado. Y la mujer tuvo un parto vaginal, pero ella lo vivió a lo mejor como una experiencia totalmente traumática. Entonces es muy delicado como que hablar de los diferentes términos, porque al final también tiene que ver con la percepción de esa mujer. Yo puedo Claro. decir, fue un parto maravilloso, ¿no? Fue súper bonito. Y preguntarle tú a esa mujer y decirte, fue la experiencia más horrible porque nadie escuchó que yo necesitaba anestesia y se empeñaron en que no, en que debe ser sin anestesia. Entonces, sí hay que entender todos esos términos para poder diferenciar cuando hablamos o saltamos de uno a otro. Claro, es un límite muy delgado, muy delgado, que yo creo que con la experiencia lo vas teniendo, lo vas como engruesando en cuanto a tu profesión, a que ya más o menos sabes por dónde puede ir la decisión de la mujer. Ahora, estamos hablando de que la mujer puede decidir, pero en ese momento en el que está en un planeta parto, el poder de decisión tal vez sea nulo, ¿o no? Claro, y fíjate que ahí eso es algo bien importante. Justo volvemos a la preparación. Ya, Porque entonces no es algo que tú haces en el momento del nacimiento, por supuesto. De hecho, ahí prácticamente es que ya no estás y no estás, ¿no? O sea, estás aquí, pero no estás aquí. Y sí. justo eso es lo que vemos desde la preparación. Entonces,
Por eso la importancia desde antes y desde el principio. ¿Tú vas a querer un parto? Sí. ¿Y cuál es tu idea de un parto? Yo siempre les pregunto. No, pues que yo quiero un parto natural. ¿Y a qué te refieres con natural? ¿Qué te gustaría? Ah, no, pues yo he leído ya un poco, ¿no? Y ya sé, yo quisiera que no me pusieran medicamentos. Ah, ok. Entonces tú ya te das cuenta que esa mujer quiere un parto fisiológico. Entonces te tienes que preparar para tu parto, ¿no? Y es importante decirles, tu cuerpo lo sabe hacer, tu cuerpo, tus células, tu pelvis, tu bebé lo va a saber hacer. A la que hay que convencer es a tu mente por todo lo que vienes bombardeada. Entonces, tienes que prepararte físicamente para saber cómo me voy a mover en ese momento, emocionalmente para saber que a tu mente que te va a querer decir que no puedes, tú le tienes que decir, claro que sí podemos, y entonces preparas tu plan de parto y preparas tu plan de parto donde dices, esto es lo que yo quiero. Y en el plan B, si tiene que haber intervenciones y yo no puedo decidir, mi pareja va a decidir o la persona que me va a acompañar. ¿No? Incluso, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, tenemos una palabra clave. Si yo digo esa palabra, significa que me tienen que poner analgesia, ¿no? Por ejemplo, hay Claro. pacientes que me dicen, estuve a punto de decirla, pero me aguanté. Pues yo sabía que si tú escuchabas esa palabra, ya no me ibas a preguntar, ya sabías que tenía que venir un anestesiólogo. Pero si yo no la decía, es porque yo todavía sabía que podía aguantar. Entonces, se tiene que preparar desde antes. Ajá, desde antes analizamos tu plan de parto, revisamos qué es lo que quieres, qué te gustaría. Entendemos que si vemos que cambia el plan, vamos a hacer esto y vamos a pedirte que escuches, a lo mejor si estamos saliéndonos de lo normal, tienes que entender por qué a lo mejor tenemos que intervenir de alguna otra manera. Nunca Claro. es como de la nada te corté y ni te avisé, ¿no? Ni te dije que te iba a hacer algo. Entonces sí, otra vez viene la preparación previa. Tienes que preparar. Claro, claro. Y doctora, con respecto a esta preparación, yo creo que en la historia actual de todas las mujeres está en la mente que cuando nos embarazamos, pues nos tenemos que preparar para el parto de una o de otra manera. Me refiero a que es o con algún curso o con algún especialista o tomo un taller prenatal o en la clínica o en el hospital, en la institución médica, dan alguna charla. Tiene que haber alguna preparación. Eh, a lo que voy es que para mí el parto es como la base de lo que viene después en el posparto y bueno, ya más adelante. ¿Por qué solamente nos enfocamos? Sí, yo sé que es muy importante prepararse para el parto, pero ¿por qué solamente nos enfocamos en el parto? Sabiendo que después del parto hay una etapa muy importante que es el posparto, la lactancia, y a ese le restamos mucha importancia porque el parto es muy importante. ¿Por qué encuentras que hay en la actualidad como esa sensación? Fíjate que sí es una realidad, ¿no? La mayoría de los cursos que te forman o que te preparan para el momento del nacimiento, sí es como se enfocan mucho en el momento del parto y la realidad es que si partimos de que el impacto de cómo vives tu nacimiento va a acompañarte el resto de tu vida y si tuviste un parto traumático o nada positivo, si de por sí teniéndolo muy positivo, el posparto es difícil, la lactancia es difícil. Yo les digo, imagínate teniendo un parto en el que no fue nada positivo, en el que a lo mejor hubo separación de tu bebé, Sí. pues yo les digo que casi que estás asegurando que esa mamá difícilmente va a ser un vínculo adecuado con su bebé, muy difícilmente va a lograr una lactancia, ¿no? Exitosa. Esa es la realidad. O sea, yo les digo, es en el momento que entendamos que como vivió la mujer el parto, va a repercutir desde ahí, desde que obviamente a lo mejor al ver al bebé lo único que recuerda es que fue horrible el proceso, pues ya desde ahí estás entorpeciendo todo ese vínculo, ¿no?
y pues obviamente no va a producir leche y toda la serie de eventos desafortunados. Sí, Actualmente lo que te puedo decir es que aquí en México la formación prenatal y los cursos de perinatalidad involucran mucho el puerperio. O sea, como que sí se le está dando mucha importancia al puerperio y prácticamente podría decir que la mayoría de los cursos de formación aquí no se limitan al parto. De hecho, ya le dan mucha fuerza al posparto y hay muchos talleres de acompañamiento del puerperio, porque sabemos que exacto, el puerperio es la etapa olvidada, ¿no? O sea, es sí. como, sí, fue maravilloso el nacimiento y ya te fuiste muy feliz a tu casa con tu bebé y pues ya, ¿no? Ya acabó ahí la labor. Ujú. Entonces, y yo lo veo incluso en mi práctica, yo les decía, es que de repente haciendo algún taller de puerperio, las pacientes que vinieron, las mujeres que acudieron, fueron mis pacientes de parto, ¿no? Y todas fueron partos súper bonitos. Entonces, pues yo les pedí, pues platíquenme cómo les fue en el puerperio. Y entonces fue como muy impactante también ver que, o sea, vivieron un nacimiento muy positivo, pero un puerperio no tan positivo. Wow. Entonces yo dije, híjole, es que volvemos a lo mismo. Si como prestadoras de salud difícilmente nos preparamos para el nacimiento fisiológico, ni siquiera volteamos a ver el puerperio, ¿no? O sea, es como un área que dejamos muy olvidada. Entonces, creo que volvemos a lo mismo. O sea, la preparación es lo que va a hacer que la mujer también lo pueda transitar diferente y entender que sí, o sea, el que cuando tú vives tu parto, va a ser como ahora sí de aquí vas a partir para cómo vas a vivir el puerperio los primeros 2 años con tu bebé, ¿no? Entonces, aquí sí se empieza a dar más como ese empuje al acompañamiento de puerperio. Hay muchos talleres de acompañando el posparto. Entonces, creo que igual es como, así como el nacimiento fisiológico, poco a poco Claro. vamos a ir volteando también a ver el puerperio. Sí, sí, yo creo que es un proceso que tenemos que hacer como sociedad, como seres humanos, como mamás gestantes, que integrar estas dos etapas. Porque cuéntanos tú que eres médico, que has visto tantas experiencias. El parto impacta directamente el posparto, ¿verdad? O sea, tanto emocional como en las hormonas, como, ¿cierto? Claro, sí, o sea, sí, y yo les digo, yo ahí cuando escucho pláticas de lactancia o sea, como, es que queremos impulsar la lactancia, ¿no? Y nuestra finalidad es que todas las mamás den lactancia materna. Y entonces yo les digo, es que si no volteamos a ver el nacimiento, no va a cambiar, porque tú, ¿cómo quieres que viva algo de manera bonita o que logre una lactancia? Si de entrada le hiciste múltiples intervenciones que alteraron la función y la producción de sus hormonas y que en el momento del nacimiento sabemos que si tú le pones al bebé en el pecho porque ese bebé nació bien y esa mamá está en buen estado para recibir a su bebé, el cóctel de hormonas, yo les digo, es como emborracharla de hormonas, ¿no? Y oxitocina, pero al tope, y prolactina al tope, endorfinas al tope. Pero estamos hablando de un nacimiento en el que no hicimos intervenciones, en el que la mamá está totalmente lista para recibir a su bebé, en el que ese bebé sale y se mueve y respira. Entonces, eso obviamente va a garantizar que ese bebé, claro que lo va a lograr. ¿Le va a costar a esa mamá? Sí, porque es un proceso difícil, o sea, por naturaleza también es difícil porque, y más siendo tu primer bebé y a segundo, tercero, ¿no? Ningún bebé es Ujú, igual. O sea, al claro. final, transicionar de no tenía un hijo y ahora este bebé depende completamente de mí y de lo que yo haga, va a sobrevivir o no. O sea, imagínate que ese proceso. Ahora veamos el lado contrario. Le hice intervenciones. Se interrumpió esa cascada de hormonas. El bebé, obviamente, por todas mis intervenciones, porque esa es la realidad, es por eso, cuando hacemos muchas intervenciones, el bebé al salir, pues es un bebé que ni llora, ni respira, se lo tuvieron que quitar a la mamá
con lo cual mamá no se le activó aquí en el sistema nervioso que ya es mamá y que ahora tiene que proteger a ese bebé y no lo tiene ahí para enamorarse, para vincularse y no hace esos picos hormonales. Obviamente esa mamá, el puerperio va a ser terrible y la lactancia va a ser muy difícil de establecer. A veces a mí me dicen, ay, como que eres muy, muy exagerada, no, muy extremista. Pero les digo, pero es que es la realidad. O sea, ¿cómo quieres que una mamá a la que estuvo gritando porque no la acompañaban, no porque a lo mejor por el dolor, sino porque estaba sola, porque se quería mover, porque te pedía tomar líquidos o algo y nadie le hizo caso? Imagínate que esa mamá que estuvo 10 horas así, ¿tú Sí, crees que va a querer tener ahí al bebé? O sea, pues lo va a tener ahí porque pues tiene que estar ahí, es mi bebé, ¿no? Y pues lo tengo que querer porque es mi bebé. Pero la realidad es que emocionalmente quedan totalmente marcadas, podríamos decirlo así, ¿no? Y de ahí que hay muchas mujeres que justo en ese puerperio desarrollan la depresión posparto, psicosis posparto, las claro. mamás que vemos que les hacen cosas a sus bebés y que cuestionamos, ¿no? Y que en su momento yo también podría llegar a decir, ¿cómo le hizo eso a su bebé? Pero digo, ahora fíjate, cuando veo esas noticias digo, ¿qué habrá pasado a esa mamá? O sea, ¿qué habrá estado pasándole para que hiciera eso? ¿Cómo estaba su salud mental para que no tuviera ninguna vinculación con ese bebé? Y entonces tendríamos que ver cómo nacieron esos bebés, ¿no? Cómo fue su parto. A lo mejor fue traumático, probablemente no lo tuvo de manera inmediata, pero es lo que todavía no alcanzamos a dimensionar como personal de salud, ¿no? Pensamos que Sí. el decirle, oye, pues sufrió en el parto, pero se fue bien, su bebé se fue vivo y ella se va bien, dale gracias a Dios que tu bebé está bien. O sea, es como el consuelo, es como el argumento para consolarnos de decir que hicimos todo bien y que Sí, al final pues estamos entregando una mamá y un bebé vivos, vivos, claro. cuando, cuando no tienen nada que ver, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Es que ahí es donde está el asunto. Marca tanto a las mamás el proceso de parto, las marca incluso como base para el posparto, pero para su vida, las marca internamente. Es que podemos hacer la prueba. Las personas que nos están viendo pueden ir a, si tienen a su mamá viva o incluso a su abuela, pregúntenle cómo fue el parto de sus hijos y lo tienen en su mente. Así, paso a paso, lo tienen en su mente. Todo, te dicen hasta qué estaba haciendo, cómo estaba el clima, quién estuvo. Es más, se acuerdan del personal de salud. Sí, Y si dijo alguna frase, la recuerdan, todo les impacta como tú las veas, si hiciste un gesto. Por eso yo les digo, es que es un momento tan delicado que tienes que cuidar absolutamente todo, porque es un proceso que está la mujer muy vulnerable. Entonces, obviamente por eso es la lucha de que sea algo positivo, ¿no? Que lo recuerden como, ay, qué bonito, fue el mejor día, y no que te hablen desde fue el peor día, ¿no? Y yo lo veo en comentarios en muchos lugares, ¿no? Fue horrible, no, yo nunca volvería. ¿A quién se le ocurre? Qué bueno que existen las cesáreas. Y pues obviamente hablas desde a lo mejor tu experiencia, ¿no? claro. Y lo peor es que eso se va como contagiando de generación en generación. Entonces, como claro, como mi mamá me dijo que para ella fue horrible, que fue una situación muy traumática, que no la trataron bien, entonces eso me genera a mí como hija pues más miedo, más incertidumbre y el sesgarse a que es una experiencia muy bonita, muy placentera, que claro tiene dolor, pero pues lo que dices, dijiste al principio, el dolor es una guía para este proceso. Sí, incluso, Entonces, por ejemplo, Natalia, nada más para que no se me olvide esta idea, incluso, por ejemplo, yo les digo a las pacientes, cuando llegan a la consulta pidiendo un parto, yo lo primero que le pregunto, ¿tú cómo naciste? Tú naciste por parto o por cesárea? Y ya cuando me dicen, no, yo nací por parto. Y yo digo, ya tenemos un punto a favor, ¿no? Porque claro, entonces ya tiene una mamá
que mínimo ya sabe que tuvo una experiencia vía vaginal y esa mujer que está ahora embarazada, pasó por un canal de parto que al final ahora sabemos también te marca como bebé. El haber pasado a través del canal de parto te marca para toda tu vida, ¿no? Claro. Pero y cuando me dicen, por ejemplo, hay quienes me dicen, ay, no, y mi abuelita fue partera, y digo, ¡ay, qué maravilloso! No, pues ya, traemos mucho de gana. Y cuando me dicen, pues es que yo fui de cesárea y mi mamá tuvo puras cesáreas y en mi familia son puras cesáreas, digo, híjole, tenemos que trabajar mucho. Y sí se los digo, tienes que trabajar mucho, porque en tu acervo cultural no existe parto vaginal, no existe el fisiológico. Entonces, que yo te diga que parte de un proceso de nacimiento es que hay dolor, imagínate que escuchen las mujeres en tu familia, donde en la cesárea, pues obviamente no existe esto, ¿no? Y me toca ver que llegan las mujeres a las 40 semanas, donde fueron ellas nacimientos por cesáreas, y me dicen, la presión social está muy impresionante, o sea, ya mi familia me está cuestionando, y sí sabrá tu médico, ¿no? Incluso me dicen, sí sabrá tu médico porque se te va a pasar el parto, y por qué no pides otra opinión, o sea, porque es lo que decíamos, el acervo de la cultura pues va trayendo todo ese miedo y te va lastrando hacia ese miedo. Sí, ahí es cuando tenemos que ser fuertes como mujeres. No Así es. somos las débiles del cuento, somos muy, muy fuertes. Y te entiendo perfecto porque lo mismo me pasa con la lactancia. Ay, es que mi abuelita o mi mamá le dolió mucho el pezón, tuvo grietas, tuvo y entonces a mí me va a pasar lo mismo, o para que a mí no me pase, entonces, pues biberón de inmediato. Entonces, hay que ir cambiando ese pensamiento, ese chip y rodearse. Yo en lactancia les aconsejo también a las mujeres que se rodeen de personas que han podido tener su lactancia, ¿no? Y como tener muchas visiones diferentes para saber por dónde ellas deben tomar la decisión que más les quede en su corazón y en su mente. Sí, Lo claro. mismo pasa con el parto. Yo creo que entre más visiones, experiencias de mujeres, que puede que la mayoría sean un poco traumáticas, pero debe haber alguna que sí fue un parto bastante tranquilo, placentero, que fue fisiológico. Bueno, de eso también se aprende y creo que es verdad que es llamativo cuando una mujer dice, no, es que yo lo tuve normal, placentero, me gustó. Es muy llamativo ahora. Claro, y fíjate que en esa parte también es una realidad que hay mujeres, como en la lactancia igual, como dijiste ahorita, hay mujeres que al final pueden tomar la decisión de no querer un parto vaginal, ¿no? Pero con el conocimiento. Yo les digo, si tú vas a elegir un nacimiento por cesárea, pero tú conoces todas las alternativas y en base al conocimiento de estos son los beneficios de un parto fisiológico, estos son los riesgos de una cesárea, y tú con todo ese conocimiento dices, no, yo no quiero parir por vía vaginal, pues también es respetable, ¿no? Porque de repente puede interpretarse a lo mejor como de, ahora parto y parto. Pues la realidad, también les digo, la realidad es que yo no te voy a decir que es mejor la cesárea, porque al final no es así. O sea, al final lo fisiológico es lo mejor, siempre. Si tú no lo deseas, es válido, ¿no? Pero cuando tú eliges, bueno, y si tú eliges, porque si eligió alguien más por ti, pues peor, ¿no? O sea, si alguien te dijo no va a ser cesárea porque yo digo, pues ya estamos peor. Pero si tú en base al conocimiento dices no, no quiero, pues también se respeta, igual que en la lactancia, ¿no? Que hay mujeres pues que no quieren, ¿no? A pesar de conocer todo, pues también es válido, ¿no? Claro.
y respetado también. Exacto, Por más que uno quiera convencerlas, pues hay que exacto, respetar. Ese es el momento de ellas también. exactamente. Así es. Oye, doctora, también quería preguntarte que estuvimos hablando en una parte de la conversación acerca de las intervenciones y nos hablabas de las hormonas que pueden llegar a ser interrumpidas. Pues sabemos que el parto son puras hormonas y después también son necesarias para la lactancia. ¿Qué intervenciones consideras que son como las más, cómo decirlo, como invasivas con respecto a este rompimiento de hormonas, tanto para el parto como para la lactancia? O sea, digo, que hayan sido presentadas en el nacimiento, en el parto, pero que sean, pues, que intervengan en el proceso de las hormonas del parto y luego también de la lactancia. Claro, bueno, ahí la reina de las hormonas, la oxitocina, ¿no? La Sí. oxitocina sintética. Mm, Y para eso es importante entender cómo es el proceso normal. En un ok. proceso normal fisiológico, la oxitocina se produce por pulsos. Entonces, permite que durante el proceso de parto, por eso no es un proceso que va así, no, antes pensábamos que era así, pero ahora sabemos que no, ¿no? Sube, se detiene un poco, sube, se detiene un poco, parece que se detuvo, pero no, te está preparando para la última parte. Entonces, eso lo hace la oxitocina propia, la que la mujer genera durante el proceso, gracias a que tenga un entorno que favorezca esto, ¿no? La oxitocina se produce porque le dé su tiempo, porque le dé su espacio, porque no la presiones, porque el entorno le favorezca, porque apagues las luces, no tenga estímulos ruidosos, algo lo que ella quiere escuchar, que esté recibiendo estímulos como el masaje, la pelota, todo lo que le genere confort va a estimular su propia oxitocina. Entonces, la oxitocina se produce en pulsos, viene el pulso de oxitocina, genera la contracción que le va a generar el dolor, Ujú. ¿no? Y enseguida de ese pulso de oxitocina se producen endorfinas, que son los analgésicos naturales. Entonces, el cuerpo es sabio, te dice, ahí te va la oxitocina, pero te mando después de la oxitocina las endorfinas. Y entonces mamá, en un proceso fisiológico, tiene la contracción y se sacude y se cimbra, pero enseguida baja y se puede dormir entre la contracción, ¿no? Y otra, aún estando en una dilatación completa o ya incluso en una fase de que va a salir el bebé, ¿no? Mamá entre contracciones siempre va a descansar. Entonces, eso va a permitir, ya llegaste al momento último, ahora sí van a ser tu bebé y ahí se empieza a producir adrenalina. Pero esa adrenalina es necesaria porque si se produce muy al principio, inhibe la oxitocina, ¿no? Se detiene la producción. Entonces es cuando vemos que mamá está estresada y pues no progresa. Entonces, si logramos que sea progreso normal, al final se produce esa adrenalina que en ese momento lo que va a permitir es como que agarra señal otra vez para el momento de la salida del bebé. Entonces es como es un equilibrio de esas hormonas, ¿no? Oxitocina, endorfinas, y así se va, oxitocina, endorfinas, y al momento del nacimiento, adrenalina para que el bebé salga. Y cuando sale, la oxitocina en su máxima producción. Eso es lo normal. Y eso es lo que va a hacer que al momento de que el bebé sale, mamá empieza a producir también el pico de prolactina. ¿Qué pasa cuando usas la oxitocina? Que yo digo que es como la máxima intervención que hacemos. Sí. Entonces, cuando tú pones oxitocina sintética, esta no se produce en pulsos, esta es una producción continua. Entonces, cortas desde todo el proceso ese contracción, descanso, contracción, descanso. Y entonces es contracción, 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 porque no hay un periodo de descanso, porque las endorfinas no se producen igual. Y entonces si llegas a un proceso de nacimiento, porque muchas veces esa intervención hace que al no haber descanso entre contracción, el bebé no se recupera también de la contracción, porque al final lo aplastan la contracción, esa es una realidad, pero en el proceso fisiológico el bebé está preparado para eso.
El periodo de descanso es para que bebé también se recupere igual que mamá. Entonces tú pones oxitocina artificial y empieza una tras otra. El bebé puede empezar a sufrir porque no se recupera entre contracciones y te decía, si llegas al momento del parto, porque muchas mujeres en ese inter van a ir a una cesárea por sufrimiento del bebé. Entonces ya interrumpiste todo el cóctel de hormonas, ¿no? Y Claro. entonces, si llegaste al parto, aún con oxitocina sintética, que es como muchas mamás lo hacen, cuando el bebé nace, ahí no se va a dar la misma, no hay endorfinas de manera adecuada. Entonces, mamá no se siente como en ese estado alterado de conciencia que de manera normal lo hay, para que en el momento que vea a su bebé es como el enamoramiento con el bebé. Por eso se corta todo. Entonces, pues ya no se dio la misma producción hormonal y si el bebé no se pudo quedar con mamá porque tuvo sufrimiento, pues ya no hubo esa producción. Ese pico de prolactina ya no se dio. No se dio ese pico de oxitocina por tener al bebé en el pecho. Entonces yo diría que esa es la reina de las intervenciones que altera el proceso, ¿no? Oh, Porque al final las otras intervenciones, sí, obviamente todas alteran el proceso, pero siendo un proceso hormonal el parto, el que tú metas una hormona artificial pensando que pues es la misma oxitocina, pues no se comporta para nada como la hormona natural y entonces allí interrumpes todo el proceso hormonal. Entonces yo diría que la oxitocina es la principal, ¿no? Que interfiere con el proceso. oh my God, creo que esto es revelador para muchas Sí, mujeres, para muchas mamás que seguramente ya han pasado tal vez por su experiencia y que les pusieron oxitocina sintética y de pronto no habían entendido la razón por la cual terminaron en cesárea o en un sí, parto que no querían. Y exacto. es que es tan importante y la oxitocina no solamente se produce en este proceso, pero el pico máximo de producción en toda tu vida es en este instante. Así es. Y Ujú. si lo interrumpimos, eso ya desencadena muchas cosas, desencadena, o sea, la oxitocina también se necesita para la lactancia, la puedes Exacto. claramente, la puedes como seducir en el momento cuando estás con tu bebé, porque lo miras, lo acaricias, eso ayuda a subir la oxitocina, claramente, pero el pico máximo, el pic máximo es en el nacimiento. Sí, y fíjate que ahí viene otra cosa importante porque en esto que te decía que me dicen a veces como que te vas al extremo de decir, o sea, es muy bueno o es muy malo, la realidad es que no todo se pierde, ¿no? Y eso tú lo ves cuando estudias todo esto y dices, Uh bueno, -huh. si por alguna razón bebé no pudo estar con mamá porque va a pasar alguna vez por alguna razón que el bebé esté mal, que mamá tenga una complicación, porque entendemos que aunque la mayor parte, más del 90% de los embarazos son saludables, va a haber un porcentaje que va a haber esa necesidad de separación. No todo se pierde, ¿no? Y como dices, ya una vez que lo antes posible puedas regresarle al bebé a esa mamá, pues obviamente vas a hacer todo para estimular este vínculo, este enamoramiento. No se pierde todo, pero la realidad es que si seguimos sin entender o dimensionar el impacto del momento del nacimiento y que la mayoría de las veces puede ser que hubo separación por algo que a lo mejor pudimos evitar. Uh O sea, si -huh. pudimos no haber hecho algo para que ese bebé estuviera con su mamá, tenemos que ser como muy analíticos o evaluarnos como personal y decir, a ver, realmente ese bebé tenía que haber terminado así si a lo mejor yo no hubiera hecho tantas intervenciones, porque si no nos cuestionamos, nunca vamos a reaprender. Vamos a seguir pensando que mis intervenciones fueron correctas y que a lo mejor no sé por qué el bebé salió mal. No, pues no sé por qué esa mamá tiene depresión postparto, ¿no? Cuando a lo mejor sí dices, a ver, ¿qué hice? No, ¿sabes qué? Sí la regué, no debía hacer tal vez esto. Tenemos que observar nuestro actuar para poder aprender algo diferente. Si no, pues vamos a repetirlo y a repetirlo.
Claro, claro, totalmente. Oye, una intervención que sí me gustaría preguntarte de manera directa, aun cuando no es tu especialidad, pero pues claramente la debes conocer, la anestesia. ¿Este también interviene en esa cadena de producción de hormonas? Sí, fíjate que sí, y es algo que también sí se tiene que hablar mucho porque ahora hay mucho como esta parte de ten un parto fisiológico pero con anestesia, Ujú. porque fisiológico, ¿no? Porque te va a salir por la vagina, pero pues no te duele, o sea, qué maravilla que te va a salir, tú lo vas a recibir, contacto piel, o sea, todo pero sin que te duela. Y entonces, yo cuando vi eso dije, a ver, qué tan cierto es esto, no? Y Ujú. entonces, pues te vas a buscar y hay mucha literatura al respecto. Hay un dolor muy bonito, un libro, perdón, que se llama El dolor del parto, de Verena Schmidt, y ella te explica, ¿no? Toda la fisiología del dolor en el parto, por qué es necesario que esté presente, porque es un mecanismo inherente a la especie y en el momento del parto es para decirle a mamá cómo moverse o qué hacer para que el proceso sea más fluido. Entonces, la realidad es que si tú pones analgesia, que algunas mujeres la van a requerir por lo que ya dijimos anteriormente, Ujú. pero sí está demostrado que esas mujeres tienen una percepción de que les faltó vivir algo. Y hay estudios, ¿no? En el que les preguntan a las mujeres que tuvieron analgesia y ellas dicen como que sienten que les faltó esa última parte de sentir la salida del bebé y así vienen los relatos, ¿no? O sea, siento que me faltó esa última parte. Pero además de la percepción de las mujeres, lo que sí está demostrado es que la producción de endorfinas se corta. Entonces, cuando una mujer recibe analgesia, le deja de doler aquí abajo, pero Claro. las endorfinas que deberían andar circulando en su sangre no las hay en la cantidad adecuada. Y las endorfinas no solo quitan el dolor de manera natural, las endorfinas está demostrado también que te llevan a un estado alterado de conciencia. El planeta parto al que decimos que se van las mujeres es Sí. gracias a esas endorfinas. Entonces, esas endorfinas se dejan de producir cuando les pones la analgesia y entonces ya no se sumergen en el proceso como debería. Ah. Entonces están como más conscientes de todo. Y entonces la realidad pues es que sí se entorpece toda la producción de endorfinas, el proceso sí cambia en su velocidad porque mamá ya no se mueve, el dolor le dice a la mamá, oye, muévete aquí, muévete, párate así, ¿no? Ella sabe hacia dónde hacer el movimiento y al no haber ese movimiento porque ya no siente, pues sí se detiene más el proceso. Entonces, no es tan real como, o no es tan adecuado decir, no, pues ten un parto sin dolor. Hay mujeres que de manera natural, te puedo decir, de verdad, yo he visto partos que digo, no sé si le está doliendo, parece que no le está doliendo del control tan importante mental que tienen sobre su cuerpo, porque sí Wow. les duele, ¿no? Pero es el control. Entonces, si hay partos sin dolor, podría decir que sí, pero es más bien como el control que tienen sobre el proceso. Ya. Pero el decir que la analgesia es para que tengas ese parto sin dolor porque es mejor, no es real. Ya, importante aclaración, porque claro, lo primero que pensamos muchas mujeres es, lo voy a intentar, pero si me duele me pongo la anestesia. Sí, como primera alternativa, ¿no? Como primera Claro, alternativa, porque no entienden como toda esta parte de qué se va a alterar. claro, claro, es que como no tenemos esa, no conocemos esa fisiología que realmente deberíamos conocerla. Yo creo que eso Exacto. debería enseñarse en los colegios. Sí, No con el ánimo de que vayan a buscar hijos desde muy temprana edad, no, sino claro. con el ánimo de que nos conozcamos como seres humanos y conozcamos nuestro cuerpo, cómo funciona, Exacto. porque es la base de poder tomar las decisiones correctas, las decisiones que necesitamos. Sería maravilloso para mí que en los colegios incluyeran en biología esto.
es Claro. indispensable, la verdad. Y así también para la parte médica, ¿no? O sea, es lo que decimos. Querer cambiar al médico cuando ya se formó de una manera, pues sí es un trabajo muy grande, ¿no? Y yo lo viví, o sea, es como casi Claro. que pon a un lado todo lo que aprendiste y todo lo que tú aprendiste que era lo normal y ahora ponte a estudiar lo fisiológico, lo realmente normal y aprende a no hacer nada prácticamente, ¿no? Solo estar viendo el proceso. Entonces, pues sí, si no cambiamos esto desde la escuela de medicina, que las siguen enseñando el modelo medicalizado, pues Claro. vas arrastrando lo mismo, ¿no? Y ya después cuando haces la especialidad, pues vienes con ese mismo modelo y si aquí también tus maestros aprendieron ese modelo, siguen transmitiéndolo y es como una cadenita. Entonces sí, Claro. tendrá que cambiar desde la base. Sí, tenemos que cambiar esa percepción desde la base, tanto por el bienestar de esa mamá y de ese bebé desde el parto, como por la historia que esto se genera. Yo me acuerdo cuando leí un libro de Michel Odent, él decía que por qué ahora pareciera que en el mundo, en nuestra sociedad, el amor o el sentimiento de amor cada vez es más disminuido, cada vez tenemos menos como empatizamos menos con nuestros compañeros, vecinos, con nuestros otros seres humanos. Así es. Lo que él explica o lo que él pone como hipótesis es que nos está faltando la oxitocina, que es la hormona del amor para nacer. Es eso, es tan evidente que cuando yo lo leí dije, tiene toda la razón y todo el sentido. Creo Exacto. que es importante y es hora de recapitular, de volver otra vez a nuestros inicios en ese aspecto, porque si bien hemos avanzado mucho en la ciencia, que es fenomenal, pues también tenemos que entender nuestra naturaleza. Es Exacto. indispensable. Así es. Oye, Ana Laura, voy a aprovechar que estoy Sí, acá contigo para preguntarte otras intervenciones, porque claro. son muy comunes y que yo sé que impactan fuertemente, pero me gustaría que nos explicaras la manera en la que impactan. Ok. Cuando se hace una inducción al parto, que No, es muy normal, ¿no? Yo he escuchado a muchísimas mujeres que llegan a la semana 40 y ya les están diciendo es que te va a inducir, es que te va a inducir. O llega Navidad y es que te va a inducir. Es esto, ¿qué significa ese proceso de inducir? ¿Cómo se hace? Pues cuál sería como la consecuencia nuevamente, que me imagino que es en las hormonas. sí, sí, totalmente. Sí, la inducción se refiere a que yo digo que ya llegó el momento de que ese bebé nazca y entonces yo voy a generar el trabajo de parto. O sea, Ok. yo personal de salud te voy a poner medicamentos para que tu cuerpo entre en trabajo de parto. Entonces, de ahí, pues sí, tendríamos que partir de muchas cosas, pero la principal, la idea errónea de que el embarazo dura 40 semanas, ¿no? Primero. Ujú. Entonces, querer inducirla esa semana, cuando sabemos que no es el tiempo que dura, puede ir hasta las 42 semanas y que realmente quien va a marcar el momento del inicio del trabajo de parto es el bebé. Entonces, el bebé cuando está listo va a mandar señales hormonales a su mamá para que ahora sí mamá empiece a producir esa oxitocina. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que ese bebé no está mandando la señal porque todavía no es su momento y entonces vamos a obligar al cuerpo de esa mamá prácticamente a que saque a ese bebé. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Usamos diferentes tipos de medicamentos para ayudar a que el cervix empiece a abrirse y luego ponemos oxitocina. Mm. Y entonces ya de ahí viene todo lo que acabamos de platicar, ¿no? O sea, y peor todavía, porque aquí ni siquiera el bebé dijo que ya estaba listo y empezó solo, ¿no? Como en algún punto que tal vez en algún trabajo de parto sí requieras oxitocina, pero ya Claro. mamá, ese bebé empezó solito el proceso. Aquí no, aquí el bebé todavía no está listo y peor todavía, imagínate, todavía dices, bueno, a las 40 semanas las inducen, pero peor aún, mujeres que sigan siendo inducidas a las 38 semanas.
37 semanas, justo porque yo llevo prisa, porque me voy a ir de viaje, etcétera. Entonces, ¿qué repercusión va a tener? Pues todo lo que hablamos del uso de oxitocina. No va a haber en ningún momento, va a haber una producción natural. Tú estás generando todo con la oxitocina artificial y entonces no es un proceso para nada natural. ¿Puede llegar a tener indicaciones la inducción? Sí, sí las hay, ¿no? Sí las hay. Yo he llegado a hacerlo y, y dices, híjole, bueno, pues no sería lo ideal, pero a lo mejor ya llegué al límite, 42 semanas, este bebé no tiene como señales de que quiera llegar. Y bueno, pero igual será a lo mejor un caso entre 100, ¿no? La mayoría de bebés solitos lo van a hacer. El punto es que no somos pacientes de esperar que se dé ese proceso. Entonces, pues ¿cómo va a afectar? Pues desde que la oxitocina sintética va a alterar todo el proceso. Pero además, lo que ahora sabemos es que, y hay una frase, ¿no? No recuerdo ahorita quién la dijo, pero a mí me marcó mucho esa frase porque decía, cuando tú induces, el cuerpo entra en parto, pero la mente no. La mente de esa mujer no. Entonces, estás obligando a que su cuerpo esté en trabajo de parto, pero la mente todavía no estaba preparada, porque también a nivel hormonal, decíamos, las endorfinas naturales te van preparando a nivel mental, a nivel emocional. Entonces, a veces es por eso que estas mamás, pues igual viven un parto que no es tan positivo o incluso traumático, ¿no? Porque acá no estaban preparadas todavía, acá abajo tú le estuviste estimulando y bueno, lo otro en que puede afectar es que obviamente acabes igual en una cesárea, ¿no? Porque pues pusiste medicamentos que le dieron y contracciones con mucha intensidad, muy continuas y que estás de acuerdo, yo les digo, una mujer que con 2, 3 centímetros de dilatación, porque le tuviste que poner oxitocina, está en un grito de dolor, por supuesto que eso no lo va a vivir como un proceso positivo. Entonces a esa mujer yo les digo, pues a esa mujer ofrécele una analgesia. ¿Sí me explico? Porque, o sea, ¿qué de positivo va a tener si estás obligando como a todo el proceso? Entonces, pues otra vez, tienes que ir siempre tenemos que individualizarlo, ¿no? El problema es eso, cuando induces, porque el beneficio es para mí, personal de salud, porque necesito que nazca ese bebé. O sea, ahí no es correcto, ¿no? Si la inducción es por una razón realmente justificada, pues bueno, si se quiere intentar el parto vaginal, pues es una alternativa, ¿no? Y también ajustas la forma en que vas a acompañar ese parto. Porque entonces no te vas a esperar a ir a lo mejor a la atención y en una fase activa, sino que vas a estar con esa mujer desde cero y entonces va a cambiar tu acompañamiento, va a cambiar cómo le das el soporte para el dolor, porque su percepción va a ser diferente, porque estás usando hormonas artificiales. O sea, todo se tiene que cambiar en esas mujeres. Claro. Dios, es que en serio que repercute tanto en lo que viene después que es como preocupante que esto suceda, que nos esté sucediendo tantas intervenciones. La verdad que siento así como una preocupación, pero bueno, tenemos que mejorar como especie. Lo tengo así como mentalizado, tenemos que mejorar. Bueno, y la última intervención que te quería preguntar, que claramente esto impacta tanto el posparto como la lactancia, es la cesárea programada. Que claramente no hay ningún indicio ni de mamá ni de bebé de que va a empezar o se va a desencadenar el proceso de parto. Sencillamente entras a un quirófano. Las hormonas claramente no van a ser nunca las que corresponden al proceso que debería ser de manera fisiológica. Impacta muchísimo. Adicional a las hormonas, ¿en qué otra cosa puede impactar? Sí, claro, impacta en las hormonas, creo que ya es muy claro, ¿no? Sí. No hay hormonas, o sea, esa mamá ahora sí que va a tener que hacer el doble de trabajo, por ejemplo, para el momento de la lactancia, porque pues no tuvo ese pico de oxitocina, ni siquiera tenía oxitocina y ya tiene al bebé, ¿no? Entonces es como, ay, ya está aquí,
pues sí es mi bebé, ¿no? Y ya tengo que darle pecho y bueno, ahí empieza el enamoramiento. Pero ya no le diste esa cantidad industrial de oxitocina que debería haber sido lo ideal. Entonces sí le cuesta trabajo. Y tiene impacto en la salud mental de esa mamá también, por supuesto, porque igual aquí la mamá, las mujeres refieren que, que cuando tienen una cesárea programada es como como que no supieron en qué momento pasó de estar el bebé en la pancita a tenerlo con ellas. Ajá, o sea, es como, hay mujeres que incluso dicen que es como lo vi y no asimilaba yo que era mi hijo, ¿no? O sea, Ujú. es mi hijo porque pues me lo dieron y me dijeron que era mío, pero no hay ese vínculo que de manera ideal se establece otra vez gracias a las hormonas. Es que las hormonas son todo, ¿no? Incluso, por ejemplo, por eso actualmente lo que se puede hacer y muchas mujeres lo solicitan es, está bien, voy a ir a una cesárea por alguna razón médica, Ujú. pero quiero esperar a tener contracciones iniciales para empezar a liberar, porque sé que cuando yo empiece con algunas contracciones es porque mi bebé ya mandó la señal, o sea, ya es su momento y voy a empezar a liberar hormonas y a lo mejor tengo algunas contracciones y entramos a la cesárea en ese momento, o sea, ya no programarla. Pero bueno, eso también es bien difícil, ¿verdad? Pues si hablamos de que por lo que se hace es como porque yo controlo el proceso y yo digo en qué momento, todavía esa parte es difícil, pero impacta en eso, en su salud mental. Está demostrado que hay mayor probabilidad de todas las alteraciones como la depresión postparto principalmente, ajá, porque no Claro. tuvieron esos cócteles hormonales. Entonces son mamás que además nosotros no entendemos por qué está en depresión. Impacta físicamente porque no es lo mismo salir de un parto fisiológico en el que, claro, terminan muy cansadas. Yo les digo, parece que te atropelló un carro, ¿no? Del cansancio. Claro. Pero nunca se va a comparar con la recuperación física de una cesárea. Y hay mujeres que te dicen, no, pues no, a mí no me dolió nada, yo la pasé súper bien, pero a lo mejor porque tampoco tienen un punto comparativo con un parto. Porque muchas mujeres de las que yo acompaño, muchas tienen parto después de cesárea y me buscan por eso, ¿no? Porque Claro. cesárea no les da la opción de parto. Entonces llegan conmigo y pues no, vamos al parto. Y paren. Y entonces ya yo les pregunto, ¿cómo podrías comparar tu cesárea con el parto? No, o sea, ellas te dicen es un mundo de diferencia. No hay forma de comparar la recuperación del parto que de la cesárea. Aunque en la cesárea me fue muy bien, es maravilloso el parto y tengo mamás que te lo dicen así, ¿no? O sea, un mar de diferencia física y emocionalmente en la lactancia se establece mucho más fácil después de un parto que de una cesárea. Aun cuando decimos se le dio pronto al bebé, no va a ser igual. O sea, toda esa vinculación con el bebé sí les cuesta más trabajo a las mujeres y por consecuencia la lactancia, ¿no? Al final, esa es la parte que les digo, es que volvemos a lo mismo. Esas mujeres que están costándoles mucho en la lactancia, pues solo voltea a ver cómo fue el nacimiento y ahí vas a Claro. entender qué le está costando tanto. Claro, claro. Y bueno, es que nosotras como asesoras de lactancia nos explican eso, que el parto es el que repercute directamente en cómo va a ser el proceso de lactancia, aun cuando no es una sentencia de que así vaya a ser, porque hay muchas ventanas que se pueden trabajar, muchas cosas que se pueden hacer para poder llegar a una bonita lactancia. Pero, pero hay que decir la verdad que interrumpe mucho lo que es el proceso de lactancia. Lo interrumpe ni siquiera haber empezado, porque no ha empezado la lactancia, pero ya está interrumpida. Todas estas intervenciones hacen que ya estén interrumpidas. Y se ve, bueno, lo acabas de explicar tú con la experiencia de mamás, que se nota. Yo creo que el vínculo que tienen con un hijo y con el otro es muy diferente. Sí, sí, es como el común que yo escucho, ¿no? En esas mujeres. Y sí, sí, platicamos en el posparto y todo, y eso es el común. O sea, comparan.
Y si dicen, no, o sea, es que no hay forma de compararlo y las mujeres deberían tener la oportunidad de tener un parto fisiológico porque tiene todos los beneficios y como dices, y a lo mejor iba a ser algo complejo la lactancia porque en su momento yo lacté a mis 2 hijos y yo les digo, y siendo personal de salud, y me costó muchísimo el primero y yo pensaba que era como, ay, pues como te dicen, ¿no? Apégatelo y el bebé va a comer, ¿no? La verdad es que no es tan sencillo algunas veces, pero si le agregas que vivió todo el proceso o se entorpeció el proceso, pues a lo mejor estás empezando todavía desde un punto más difícil, ¿no? Si iba a ser complejo, le estás agregando totalmente la complejidad ahora de que todo se entorpeció y ahora hay que empezar desde ese punto. Claro, claro. De todas maneras, no quisiera que la audiencia se llevara como, como ese pesimismo ya no logré mi parto deseado, entonces me va a ir mal en la lactancia. No, tampoco es así. Exactamente, sí, que es lo que decíamos, ¿no? No todo está perdido y justamente por eso se tienen que preparar y por eso es Exacto. importante que también vean qué tipo de preparación van a tomar. Es importante ver que tu preparación previa al nacimiento de tu bebé lleve todos estos temas, ¿no? Que abordes la lactancia, qué Claro. dificultades puede haber después del parto, independientemente a lo mejor del tipo de nacimiento que tuviste, cómo va a ser la lactancia, o qué tienes que ver, cuándo acercarte al especialista. Sí, claro, o sea, no todo está perdido y como dices, muchas mujeres, pues esa es la idea, ¿no? Que a pesar de logren la lactancia, pero sí tienen que entender que a lo mejor les va a ser mucho más sencillo si su parto fue un parto fisiológico, a que Claro. si les hicieran muchas intervenciones o que va a ser más complejo. Sí, sí, completamente. Definitivamente de acuerdo con todo lo que nos has dicho. Y espero que sea semilla de conocimiento para las personas que nos están viendo y que de alguna manera empiecen este proceso por ellas mismas para investigar si es que están deseosas tal vez de empezar una gestación, pues que empiece a prepararte. Es importante prepararse. Ya que hablamos de prepararnos, cuéntanos cómo sería una preparación, que yo sé que lo mejor sería que abordara pues todo, ¿no? La gestación, el parto, el posparto, la lactancia, pero ¿cómo sería ideal una preparación ideal? Sí, obviamente lo ideal sería que fuera desde antes, ¿no? De embarazarte, como Claro, comentan, ¿no? Desde planearlo, y que planearas tu embarazo para que sepas, pues, todo lo que implica el proceso de embarazo, los cambios que va a haber. Bueno, si ya estás embarazada y no lo planeaste, pues, lo ideal es que lo antes posible en el embarazo empieces tu preparación. Yo les digo a las mujeres, es como una señal de que cuando tú vas con un médico y tú vas en el primer trimestre, ¿no? Estoy en primer trimestre y vengo contigo y yo me quiero preparar porque quiero tener un parto. Y entonces si tu médico a lo mejor te dice, no, ya lo vemos al final porque no nos vamos a adelantar. Bueno, ya es una red flag, ¿no? De que hay que ver si realmente tu prestador de salud sabe cómo es un parto fisiológico. La realidad es que te tienes que preparar desde la semana 1, ¿no? Tú claro. tienes que conocer por qué cambios vas a pasar, qué cambios va a haber en tu cuerpo, qué cambios emocionales va a haber, porque pueden ahí desenmascararse algunos problemas emocionales que a lo mejor tú traías arrastrando y no conocías y que van a repercutir también en tu parto, ¿no? Entonces yo les digo, tienes que ver cómo te sientes a nivel emocional, que estés bien, que tengas salud mental también. Y entonces la preparación ideal es que sea, pues nosotros decimos a partir de la semana 20, tú ya puedes tomar un curso de preparación y existen muchos cursos de preparación. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar en un curso de preparación? Pues ver cuántas sesiones son, de manera ideal a lo mejor, pues lo ideal es que no fueran cursos express, ¿no? Una sesión, 2 sesiones,
Pero yo ahora les digo, mira, si ya estamos llegando al final y a lo mejor por alguna razón tú no te preparaste a lo largo del embarazo, pero quieres tu parto fisiológico, pues un curso express nos va a ayudar en algo, ¿no? O sea, no es igual que ir a, como a ciegas y ver ahí qué hago. Entonces, lo ideal sería no express. Un curso ya formal, pues te puede incluir muchas sesiones. Hay cursos de 6, 7, 8, 9 sesiones. Ya depende de cada educadora perinatal cómo integra el curso. Entonces, se tiene que ver temas desde cambios físicos, emocionales. Hay que revisar las formas de nacimiento, por lo que decíamos al principio, ¿no? No Claro. puedes saber qué quieres si no conoces las diferentes formas de nacimiento, ¿no? ¿Cómo vas a pedir algo que no conoces? Entonces, debiera de manera ideal esos cursos enseñarte, mostrarte todas las alternativas de tipos de nacimiento, incluso dónde pueden ser esos nacimientos hospitalarios, en casas de parto, partos en casa, parto en agua, parto vertical, o sea, todas las alternativas que tienes. Te debe dar herramientas para poder transitar durante tu trabajo de parto y enseñarte qué es un trabajo de parto, ¿no? Que tú Ujú. sepas en qué momento voy a reconocer que ya estoy entrando a trabajo de parto, no salir corriendo a lo mejor a que me revise el médico, sino saber identificar que estoy iniciando y que puedo permanecer en casa más tiempo. Te enseñan herramientas para que estando en casa puedas transitar lo que decíamos del dolor, qué alternativas tengo, obviamente ya estando en el momento con tu prestador de salud que sepas qué alternativas tienes, ¿no? Me quiero parar, me quiero mover, quiero usar esto. Debe de incluirte, por supuesto, el momento del puerperio, lo que decíamos, ¿no? Las mujeres deben Claro. saber que en el puerperio la imagen de la mujer que está súper feliz, de revista, súper arreglada y con el bebé, pues no es real, ¿no? La realidad es que no es así. Entonces, eso se tiene que ver, ¿no? Tienes que saber que el que tú te sientas no como esa imagen que nos venden del puerperio, eso no es lo normal es la otra parte, ¿no? Que estás cansada, a lo mejor agobiada. Se revisa en una clase también de preparación eso, el puerperio, los cambios emocionales, tus cambios físicos, qué vas a vigilar, qué cuidados vas a tener con respecto a lo físico, ¿no? Se revisa la lactancia, ajá, de manera ideal, los cuidados de recién nacido, incluso cómo cambiarle el pañal, cómo bañamos al Claro. bebé. O sea, un curso realmente completo te va a abarcar todo esto. ¿Qué es lo que a lo mejor hay que tener cuidado al elegir un curso? A lo mejor no debe ser algo también, en el curso no te deben de decir como tú tienes que tener esto, te dan las herramientas, ¿no? Y en su momento mi maestra de la maestría en formación psicoprofiláctica, ella nos dice eso, ¿no? Yo en el curso no les digo qué van a hacer, ni que se vayan a pelear con su ginecólogo o quien le vaya a llevar su embarazo. No, ese no es nuestro papel como educadoras perinatales. Nuestro papel es, te enseño todo el bagaje de opciones que tienes. Claro. Existe esto, y ahora tú te tienes que empoderar y tú tienes que pedir, cuestionar e incluso ir y decir, oye, no creo a lo mejor del todo lo que me estás diciendo y cuestionar, ¿no? O sea, tienes que cuestionar y te toca a ti, mamá, luchar por tu parto. A lo mejor la palabra suena un poco fuerte, pero pues sí, te toca a ti empoderarte y decir, oye, yo quiero este tipo de parto, entonces yo tengo que ver con quién voy a ir, qué voy a hacer para tener ese parto, ¿no? No poner toda la responsabilidad en el médico. Claro, claro. Creo que abarcas como todas las áreas que me parecen importantes, indispensables para poder vivir como con confianza el proceso, como tranquila, no con esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar, porque esa incertidumbre pues va haciendo eco en la mente y esa incertidumbre puede convertirse en miedo y el miedo sabemos que no es el mejor consejero y menos en el momento de parto. Así es. Así que es indispensable que te responsabilices como mujer, a la audiencia que nos están viendo, les estoy hablando, a ti que quieres tener un parto lindo, hermoso, placentero,
pues tienes que tener la responsabilidad de tu cuerpo, de tu proceso y ánimo que seguramente lo vas a conseguir. Espero que sea con la formación adecuada para que Sí, puedas llegar a un término feliz. A la final eso es lo que buscamos, la así felicidad, el placer es. con estos procesos. Ay, doctora Ana Laura, la verdad que ha sido todo un placer escucharte. Tengo muchas otras preguntas, pero es que ya nos extendimos mucho, así Sí, que yo creo que el episodio lo vamos a dejar hasta aquí ok. y agradecerte pues de corazón que hayas estado acá, que nos hayas compartido tu conocimiento y la verdad que te voy a dejar invitada para una próxima oportunidad porque sé que vamos a tener muchas mamás que nos van a escribir que van a seguramente o te van a contactar también en tus redes sociales, que van a tener como esas ganas de saber más. Y bueno, está la puerta abierta aquí por si quieres grabar conmigo en un segundo episodio. Claro que sí, sí, claro que sí, muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que a mí me gusta mucho platicar acerca de esto. Las mujeres tienen que conocer que existen, ¿no? Mm. Y es la forma en que va a cambiar la forma de ver muchos nacimientos. Las mujeres se tienen que empoderar y pues yo con mucho gusto vuelvo cuando tú me invites. Ay, gracias. Sí, también. Gracias, gracias, doctora Ana Laura, porque tu conocimiento es tan valioso que creo que necesitamos expandirlo a muchos sectores, a muchas zonas. Lo que decíamos al principio, creo que antes de empezar a grabar, son pocos los ginecobstetras que tienen esta línea, que se revelan a lo aprendido y Así es. desaprenden. Entonces, creo que tu experiencia, lo que has logrado, tu conocimiento es valiosísimo y bueno, nuevamente te doy las gracias por haberlo compartido con nosotros. Agradezco que hayas estado aquí. Al contrario, gracias, gracias a ti y a las personas que nos vean. Muchas gracias también. Y claro, yo estoy muy contenta de poderles compartir lo poco o mucho que he ido aprendiendo, porque de verdad, eh, así como las mujeres se tienen que empoderar, pues estamos apostando a que los médicos también se den la oportunidad de acompañar los nacimientos de una manera diferente y no se van a repetir. Ay, sí, ojalá que tu mensaje tenga mucho eco en los profesionales de salud, que las mujeres clamamos a gritos esto, así que yo creo que ellos también se van a sentir muy humanamente, se van a sentir gratificados, se van a sentir agradecidos por haber ayudado a una mamá en un parto fisiológico que es lo Es- anhelado por todas las mujeres, porque somos mamíferos. Así es. Así es. Bueno, doctora Ana Laura, gracias por estar aquí. A quien está viendo este video y ha llegado hasta este punto, muchísimas gracias. Nos veremos en el próximo episodio y que tengan una feliz tarde, día o noche, dependiendo del momento en el que nos estén viendo. Muchas gracias y adiós. Chao.